Bueno, aquí les presento un cuadro comparativo entre los dos modelos de gestión pedagógica que hoy, haciendo un recorte, por supuesto, porque obviamente que hay muchos más componentes y algunas otras cuestiones que habría que considerar para el análisis comparado de estos modelos, pero a los efectos del cumplimiento de la ponencia de hoy, pensemos en el modelo de la responsabilidad social universitaria como un modelo pedagógico y el de la perspectiva intercultural como otro modelo de gestión pedagógica. Y yo aquí quiero resaltar una palabra que es la palabra gestión, ¿sí? Porque por lo menos en mi experiencia, y creo que la mayoría de la audiencia que está aquí hoy, son gestores y gestoras de programas de educación internacional. Entonces, es importante que cuando nosotros y nosotras pensamos desarrollar programas de educación internacional desde la perspectiva del o la que gestiona, ¿sí?, haga un ejercicio de pensar desde qué lugar, desde qué marco teórico, desde qué marco conceptual y desde qué marco institucional está pensando armar sus programas de educación internacional, ya sea en la totalidad del programa, como programa, lo que llamamos en el campo all inclusive, ¿no? El programa típico de intercambio que el estudiante o la estudiante viene con todo incluido, desde el sistema de alojamiento hasta todos los contenidos curriculares, todos los contenidos extracurriculares, las actividades cocurriculares, etcétera, etcétera. A simplemente una acción pedagógica concreta a partir de, por ejemplo, un curso y una actividad cocurricular o una actividad de acción comunitaria, voluntariado o pasantía, ¿sí?, dentro de una estructura de un programa. ¿Por qué es importante? Porque el lugar desde donde nosotros partimos para definir nuestro programa o nuestra acción, ¿sí?, es el que nos va a fijar, obviamente, el rumbo, pero también nos va a fijar los objetivos pedagógicos y los objetivos de aprendizajes que nosotros queremos lograr. Entonces, tomemos esto como un ejercicio y pensemos de forma de contraste qué pasaría si nosotros pensamos un modelo de responsabilidad social universitaria, pensamos desde el modelo de la responsabilidad social universitaria y desde el modelo de la gestión de la perspectiva intercultural. Acá hago un paréntesis y aclaro. ¿Son modelos diferenciados? Sí. ¿Son modelos incompatibles? No. Cada uno de ellos puede dialogar con el otro modelo pedagógico y cada institución puede también hacer un mix de estas cuestiones. Puede hacer una mixtura, puede hacer su propio tapiz pedagógico tomando distintos modelos. Aclaro esto porque no estoy presentando esto en el sentido de, bueno, esta es la verdad revelada de la pedagogía de la educación internacional, ¿sí? Cada uno de nosotros habla desde un lugar pedagógico y desde un marco teórico, pero eso no lo convierte justamente en el modelo, ¿sí? Entonces, si observamos este cuadro, yo no voy a recorrer todos los componentes, entiendo que este PowerPoint va a quedar accesible para las personas que hoy están asistiendo a esta conversación, ¿sí? Pero quiero que pensemos esto, estamos pensando un programa de acción comunitaria. Entonces, tenemos una comunidad X en nuestro ámbito local, tenemos una problemática que nos interesa que nuestros estudiantes internacionales conozcan de nuestra comunidad en particular, y entonces vamos a definir cuáles son los contenidos, la agenda, y a esto acompañado los objetivos curriculares. Si lo pensamos desde la gestión pedagógica de la responsabilidad social universitaria, ¿sí?, estamos pensando desde un programa institucional que está vinculado a la comunidad, ¿sí? O sea, hay una relación entre mi institución que se vincula con la comunidad, a la comunidad, dirigido hacia. Si yo pienso desde el modelo pedagógico de la interculturalidad, tengo que hacer un ejercicio que va a pensar cómo desarrollar el programa institucional con la comunidad. Y ahí nosotros ya incorporamos a la comunidad en nuestro
proyecto pedagógico. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos que entrar en diálogo desde el momento en el que comenzamos a pensar lo que queremos hacer. Muchas veces nos pasa que nosotros conocemos la realidad local y entonces decimos, bueno, yo quisiera llevar los chicos y las chicas a un barrio a hacer apoyo escolar, ¿no? Un barrio de bajos recursos, un barrio que vemos que hay una tasa alta de analfabetismo o que vayan a ser, por ejemplo, estudiantes no hispanoparlantes, estudiantes angloparlantes y bueno, que vayan a hacer apoyo escolar, asistencia escolar a niñas que están aprendiendo el inglés como segunda lengua. Bueno, yo defino mi proyecto, recibo mis estudiantes y una vez que definí el proyecto y recibí mis estudiantes, comienzo el diálogo con la comunidad para ver si mis estudiantes van a ir, cuándo, etc. El otro modelo, ¿qué nos implica? Yo hablo con la comunidad primero, le propongo esta acción y la comunidad me responde si es efectivamente lo que necesita o no. En el modelo de la responsabilidad social universitaria, nosotros hablamos de acciones programáticas y programadas. Entonces preestablecemos el qué, el cómo y el con quién. En el modelo de la perspectiva intercultural, el desarrollo de la gestión entra en la dinámica de la interacción. En la medida que vamos dialogando, vamos construyendo el proyecto. Los procesos institucionales en un modelo son de instituciones individualizadas y autónomas que conforman redes, lo cual está perfectamente bien. Pero el a priori, sin embargo, de la perspectiva intercultural, es reconocer al otro como un diverso y como un igual social. Con lo cual, la complejidad del armado de la red, si uno lo piensa desde esa perspectiva, es aún mayor, porque hay autonomía, hay institución individual, pero esa institución es un otro diverso, soy yo un otro diverso, mi institución, y el otro también lo es. Y uno tiene que poder entender cuál es la diversidad de ese otro institucional. Bueno, la responsabilidad social universitaria está más basada en la evaluación de impacto y de resultado generado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está preestablecido medidas cuantitativas en general. ¿Sí? En el otro modelo, la evaluación es de proceso, desde el principio hasta el final vamos evaluando los procesos, porque ahí el nudo no es el impacto que quiero generar, sino los aprendizajes que quiero lograr y las lecciones aprendidas que quiero generar. En un modelo tenemos una visión dinámica relacional, entonces nos vamos relacionando y es dinámica, por supuesto, y cambiante, ¿sí? En el otro modelo hay una interacción dialéctica, lo que en sociología llamamos interacción dialéctica, que tiene que ver con múltiples interacciones entre lo subjetivo y lo colectivo permanentemente, inclusive hacia adentro de nuestra propia institución, porque a todo esto el proyecto se va desarrollando, pero nuestros estudiantes internacionales están haciendo en paralelo y en simultáneo al trabajo con la comunidad en la que están trabajando, un proceso de aprendizaje de nuestra propia institución académica. Y muchas veces perdemos de vista que los estudiantes y nosotros mismos estamos en múltiples momentos al mismo tiempo desarrollando estas actividades y estos aprendizajes. ¿Sí? En una visión el estudiante es un individuo interviniente, lo mismo que la institución, ¿sí? Y en la otra los estudiantes de transformación, porque la idea, de nuevo, no es focalizar en el impacto y en el resultado, que siempre igual hay resultado concreto, sino en el resultado per se, sino en los aprendizajes y la dinámica de la interacción. En esa interacción ya hay transformación. Y eso es algo que uno tiene que tener en cuenta. Las personas que entran en contacto con diversidades culturales empiezan siendo unas y terminan siendo otras. Aunque haya resistencias en la interacción, ninguna persona que entra en contacto con diversidades culturales a sí mismas, por supuesto, a las cuales uno pertenece, ¿sí? Diríamos, sale impune. ¿No? No lo toca o no la toca. Siempre hay algo que se modifica, siempre hay algo transformador en esa interacción, por lo menos
estando en educación internacional, debemos creer en eso, ¿no? Si no, estaríamos como en nuestro propio campo rechazando algo que es esencia de la educación internacional. Luego, hay algunos criterios que son diferenciales entre los dos modelos, ¿sí? En términos de la interculturalidad, la responsabilidad social universitaria se focaliza en la adquisición de habilidades interculturales, ¿sí? El desarrollo de capacidades para la interculturalidad, ¿sí? En la perspectiva intercultural, ¿sí? El foco está en los aprendizajes interculturales, quiere decir, en la dinámica del diálogo entre las culturas, ¿sí? Y no tanto en la adquisición individual de nuevas habilidades. En una el criterio es de la ética del servicio, en la otra el criterio es el de la ética comunitaria, en la otra el criterio es de autogestión, ¿sí? Y en la otra el criterio es de la ética comunitaria, perdón, ya lo dije, uno es la perspectiva de la responsabilidad social y la otra habla de perspectivas de solidaridad colectiva. Bien, ¿cuál es un nexo posible entre las dos visiones, ¿sí? Que podrían ayudarnos a repensar tanto la perspectiva, ¿sí? De la responsabilidad social universitaria como a la perspectiva pedagógica de la interculturalidad? Lo que nosotros llamamos, especialmente en América Latina, la interculturalidad crítica, que está basada en las teorías de Catherine Walsh, García Conclini. Bueno, en realidad todo esto proviene de las pedagogías críticas de Paulo Freire y han ido tomando, por supuesto, otras dimensiones y sumados otras herramientas críticas conceptuales, ¿sí? También las llamamos pedagogías decoloniales. Entonces, cuando uno piensa desde estas perspectivas, ¿sí? A lo que remite es a una planificación intercultural. Entonces yo planifico que mis estudiantes internacionales van a participar de clases, de nuevo, de asistencia en el aprendizaje de una segunda lengua para niñas de la comunidad en la que mi institución está inserta. ¿Qué implica una planificación intercultural? Implica que yo tengo que tener en cuenta, ¿sí?, todos los actores involucrados, ¿sí?, y sus contextos culturales y los contextos culturales en los que todos estamos inmersos. ¿Por qué es esto importante? Porque cuando el estudiante internacional llega a ese lugar en particular donde va a realizar su acción, ¿sí?, va a haber un choque cultural. Indefectiblemente lo va a haber, como lo hay desde el primer día que llega a un país que no conoce, con una cultura de la cual va a ir para aprender. Si tiene que aprender una segunda lengua, va a buscar aprender la segunda lengua, etc. Pero ese mismo choque cultural se va a producir en micro. ¿Por qué? Porque ahí tenemos que tener en cuenta el concepto de interseccionalidad. ¿Qué quiere decir? Ese estudiante o esa estudiante llega a ese lugar con un setting cultural propio, ¿sí? Con lo que se llama capital cultural, un capital cultural que le es propio, que tiene que ver con su raza, etnia, clase social, ¿sí?, poder adquisitivo, formación educativa, contexto familiar en el que creció, etcétera, etcétera. Pero esto mismo pasa con los actores de la comunidad. Y cuando yo planifico esas acciones, tengo que tener en cuenta estos componentes de ambos actores involucrados, además de la cultura institucional propia en la que estamos inmersos. A eso le llamamos planificación intercultural. Quiero decir, pensar el escenario cultural de los diversos actores y actoras que van a estar involucrados para planificar, tratando de entender que si no tengo en cuenta esto, hasta inclusive mi proyecto puede ser rechazado y generar resistencias y tensiones que después son más difíciles de resolver en la interacción. Bueno, para eso estamos hablando de la aceptación de las mutuas culturas,
¿sí? Y entender que esa diversidad es enriquecedora. Yo no voy a la comunidad para transformarle sus valores culturales. Voy a trabajar con la comunidad en un proyecto que le sea de utilidad y que le dé un aporte significativo, atendiendo a la diversidad cultural de la comunidad en la que voy a poner a mis estudiantes. Y digo poner con un énfasis que no corresponde a la visión intercultural, pero para que se entienda, ¿sí?, que tanto nosotros, gestores, como estudiantes internacionales, en esa comunidad somos los extraños. Aunque vivamos en el mismo país, somos los extraños. Y como tales, debemos entender cuál es la diversidad cultural en la que vamos a hacer este proyecto en particular. Bueno, ¿esto a qué nos lleva? A minimizar lo que llamamos la acción de asimilación cultural. Esto que es el asimilacionismo, ¿no? Mayoritariamente en nuestros países y en general en términos globales, lo que se hace con un migrante o con una persona que se mueve de una ciudad a otra es tratar de asimilarla a la cultura hegemónica del lugar. Y muchas veces nosotros desde la planificación de los programas de Study Abroad y de los programas de participación comunitaria, llevamos proyectos, ¿sí?, adelante que tienen como base esta concepción de asimilación cultural, pero a la inversa. Quiere decir, nosotros queremos que la comunidad se convierta en la cultura de la cual provienen nuestros estudiantes. Y esto se ve mucho en Study Abroad, ¿sí? No sé la experiencia que tienen ustedes, pero en la mía, tanto por ahí los grandes providers, ¿sí?, las grandes empresas que mueven estudiantes alrededor del mundo, cuando dicen, bueno, yo quiero un programa de voluntariado en Argentina, donde los estudiantes participen, pero quiero que sea así, 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 y quiero que la comunidad tenga estos y estos y estos y estos y estos requisitos. Y la verdad que no sé si yo encuentro una comunidad en Argentina con estos y estos específicos requisitos que ponen en tensión la cultura local con una cultura que le es foránea y que yo estoy tratando de forzar que esta cultura local se convierta en esta cultura hegemónica, ¿sí? Estamos hablando básicamente de una discusión entre el sur global y el norte global. Esto también entra en juego, ¿sí? En general, los modelos de educación internacional son norcéntricos, patriarcales, pensados para mayoría de estudiantes blancos y blancas, ¿sí?, exitistas, ¿sí? Se piensa en el éxito del estudiante de forma individual y son meritocráticos, no solo por lo que obtienen, sino por el punto de partida del que salen los estudiantes que salen a hacer estas experiencias y vienen a nuestras regiones, ¿sí? Ya están ubicados en una posición, ¿sí?, diferencial en relación a otros estudiantes del sistema superior de sus propios países. Todas estas tensiones están adentro de nuestros programas cuando nosotros tenemos que pensar y planificar acciones de base comunitaria. La otra cuestión es que estas pedagogías decoloniales nos obligan, en la interculturalidad crítica, a poner en tensión nuestra planificación con lo que llamamos extractivismo cultural, ¿sí? Doy un ejemplo. Una cosa es planificar apoyo escolar en barrios vulnerables, donde haya niños y niñas que necesitan aprender, vuelvo al ejemplo, inglés como segunda lengua, incluyéndonos como parte del proceso de la comunidad para poder planificar estas acciones. Y otra cosa es pensar el apoyo escolar para estos niños a partir de que nuestros estudiantes internacionales vayan a la comunidad, vean cómo viven, vean cómo aprenden, vean el contexto en el que están. Quiero decir, en ese caso, el estudiante se convierte en un observador, ¿sí?, una observadora de una realidad que le es ajena, por supuesto, de la cual extrae, y ahí viene el concepto de extractivismo cultural, ¿sí?, información sobre la otra cultura. Pero eso no implica un diálogo intercultural.
ni un aprendizaje intercultural. Lo voy a explicar un poquito mejor en la diapositiva que sigue. Es preciso desarrollar para todo esto, que es todo esto que estoy hablando, un esquema conceptual transcultural, ¿sí? Por eso digo que uno puede tomar de ambos modelos pedagógicos distintas herramientas, porque también los modelos pedagógicos y los modelos conceptuales y teóricos son esquemas conceptuales culturales, porque son construidos en el contexto sociocultural en el que estamos, ¿sí? Entonces, el objetivo de pensarlo desde la interculturalidad crítica es que el resultado, si bien hay impacto, si bien hay acciones concretas que dan resultados concretos de transformación, la idea es pensar que esos conocimientos adquiridos, tanto en la comunidad por la interacción con los estudiantes, porque está este otro componente, la comunidad también dialoga con la cultura de nuestros estudiantes. Pero eso no va a suceder simplemente porque el estudiante se pare en el medio de un barrio y empiece a mirar a la gente y la gente lo mire o la mire a él o a ella. Eso va a suceder si hay mediante un proyecto pedagógico que fije objetivos de aprendizaje para ambas partes en la interacción. Dicho de otra manera, que los estudiantes o las estudiantes hagan asistencia para aprender una segunda lengua, como puede ser el inglés, en un barrio donde hay niñas, como ya dijimos, ¿sí? Casi es una excusa para que entren en diálogos dos realidades culturales. El puente es la acción comunitaria para que esto suceda. Los aprendizajes son lo que cada uno de los actores que están involucrados van a ir tomando, procesando, reflexionando y repensando para poner en nuevas prácticas. Tiene que haber aprendizajes mutuos e interrelacionados entre todos los actores. Bien, aquí presento algunas imágenes y algunas otras herramientas que sirven para seguir ahondando en esta cuestión. Todas estas imágenes responden a distintas actividades de estudiantes que han venido a la Flaxo en los programas de intercambio, y ahora las voy a ir explicando con estas líneas de conceptualización. Entonces, una de las cuestiones que es muy importante de pensar, por lo menos desde mi perspectiva, cuando nosotros pensamos y queremos planificar acciones comunitarias, ¿sí?, es el concepto de multitemporalidad en América Latina, ¿sí?, que es un concepto de Néstor García Canclini, un sociólogo intelectual de la América Latina muy importante en lo que hace a los estudios culturales. ¿Por qué es importante? Porque desde el norte global muchas veces se ve a América Latina como caótica, ¿no? Como esta cuestión de que, ¿cómo puede ser que en estos países vos tenés cuestiones vinculadas a la modernidad, ¿sí?, como legislaciones de avanzada o desarrollos de proyectos ecológicos sustentables de avanzada en algunos países, pero a la vez convive la pobreza extrema, la inequidad o valores tradicionales sobre la familia, el rol de las mujeres y de los niños, ¿sí? Esto García Canclini lo define muy bien como multitemporalidad en América Latina. Lo podemos trasladar al sur global. Otros países del sur global tienen esta característica en particular, que es la subsistencia de modelos socioculturales y organizacionales tradicionales, hasta inclusive prehispánicos, pero que hacen a la riqueza cultural de la región. No es una debilidad, es una fortaleza de la región, conviviendo con modelos de la modernidad. Esta tensión es permanente en América Latina y muchas veces muy poco comprendida desde lo que llamamos el norte global, ¿sí? Entonces, tener en cuenta esto nos permite, ¿sí?, planificar y pensar nuestros programas de acción comunitaria con mayor integralidad. Porque entonces, si nosotros queremos llevar a nuestros pibes, ¿sí?, por ejemplo, como en el caso de la imagen que vemos aquí, mujeres jugando al fútbol, ese es un proyecto que nosotros desarrollábamos con una organización
de un barrio vulnerable de la ciudad de Buenos Aires. Aquí en Buenos Aires se llaman villas, ¿sí? Que la organización se llama La Nuestra, que es una organización que tiene muchísima trayectoria, es una organización de mujeres feministas que lograron ganarle las canchas de fútbol a los varones en estos barrios. Este no es un dato menor, porque en el tiempo en que La Nuestra comenzó a jugar al fútbol en la Villa 31, que es donde está alojada, ¿sí? En pleno corazón de la ciudad de Buenos Aires, pegado a uno de los barrios más ricos y poderosos de la ciudad de Buenos Aires, este grupo de mujeres salió a la cancha. Y salió a la cancha a ganarle los espacios públicos a los varones de sus barrios. Conociendo esta experiencia, nosotros propusimos un intercambio con nuestros estudiantes internacionales que llegaron a Buenos Aires. Y lo que hicimos fue que las chicas que venían a nuestros programas trabajaran en conjunto con las pibas de la nuestra en equipos mixtos, plurilingües, ¿sí? Porque algunas de nuestras estudiantes no hablaban español, así que teníamos que hacer el esfuerzo del diálogo entre el lenguaje, y el lenguaje fue el fútbol, la primera capa de esta experiencia. La segunda fue que los varones del programa también estaban incluidos, pero no en el partido de fútbol. Hicimos una reversión del modelo hegemónico del lugar del varón adentro de la cancha. Y entonces, tanto los varones de nuestro programa como algunos varones del barrio fueron designados como soporte y asistencia de las chicas que jugaban al fútbol, pero no como directores técnicos, porque esta es la otra cuestión, con el fútbol femenino mayoritariamente aparecen los varones como directores técnicos, en el lugar del saber. Bueno, acá no. Las chicas eran las técnicas, las chicas eran las jugadoras, las chicas eran las dueñas de la cancha. Y los varones traían el agua, guardaban las camisetas, ordenaban la cancha previamente, prendían las luces, apagaban las luces. Todo esto parece muy simple, pero ha sido muy complejo. ¿Por qué? Primero porque los varones no entendían cuál era su rol. Y tuvimos que deconstruir ese lugar del varón, de esas masculinidades hegemónicas en el fútbol, poniéndolos en aquellos lugares que normalmente se entienden como subalternos, ¿sí? Y que en general en el fútbol femenino lo ocupan las mujeres y no los varones. O en el fútbol masculino, aunque no hay mujeres haciendo esos roles, generalmente si los hacen las mujeres, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Acá aparecieron componentes de lo moderno y de lo tradicional. Machismo tradicional lo deconstruimos con subversión de roles, ¿sí? Utilizando la palabra subversión, que no es una palabra menor en nuestra América Latina, ¿sí? Y ayudando al segundo punto, aportar a la deconstrucción de los prejuicios sobre nuestras culturas y sobre los acervos políticos, pero también deconstruyendo las masculinidades de estos varones que venían de países del norte global. Porque justamente una de las cuestiones es que a América Latina se le atribuye el máximo de los machismos. Es verdad, tenemos problemas con el machismo en toda la región, nadie lo niega. Ahora, ¿otras regiones no tienen el mismo problema? En el campo de la educación internacional nosotros lo vemos todo el tiempo, ¿no? Tenemos acciones de homofobia, tenemos crisis de choques de masculinidades y de modelos femeninos entre los estudiantes, provienen de los mismos países, de la misma cultura, y sin embargo esto sucede. La otra cuestión, que es, vuelvo sobre lo anterior, evitar el extractivismo cultural, ¿sí? O lo que llamamos en algunos casos el turismo de la pobreza. Esta cuestión de llevar a los estudiantes a ver cómo viven los pobres de América Latina, o los pobres de África, los pobres de India o donde sea, ¿sí? No, de lo que se trata es de que los estudiantes entiendan primero por qué existe pobreza estructural en América Latina y cuáles son los factores locales e internacionales para ello. Y segundo, puestos en el escenario, ¿sí? Es interactuar con estas realidades, ¿sí? De tal forma que tanto los estudiantes como quienes están en la comunidad puedan aprender
los unos de los otros. Yo recuerdo un estudiante que, traigo esta anécdota, fue a un barrio justamente a hacer apoyo escolar y demás, que cuando hizo sus reflexiones finales, entre las cosas que aparecieron para ella, ¿sí? Fue, nunca me había dado cuenta lo privilegiada que yo soy, pero no solo en términos económicos, sino lo privilegiada que ella era, porque ella había podido, traspasar bordes y fronteras que otras personas no podían. Esto parece una obviedad absoluta. Sí, la reflexión no parece brillante, pero es una reflexión pertinente para alguien que nunca en su vida, viviendo en un pueblo en Estados Unidos, donde la mayoría de su población inclusive es blanca, pequeñita y demás, no había visto la diversidad y la tremenda pluralidad cultural que existen en nuestros sectores populares en América Latina, por ejemplo. Y aquí otra cuestión, ¿sí? Acá aparecen los pañuelos blancos, ¿sí? De nuestras madres y abuelas de Plaza de Mayo en la Argentina, con el logo de nuestra pasantía en Derechos Humanos, Justicia Social e Interculturalidad, que desarrollamos en conjunto con la organización Abuelas de Plaza de Mayo. Para quienes no saben quiénes son las abuelas son una organización de derechos humanos de la Argentina que está cumpliendo 46 años, que es producto y surge en la defensa y en la búsqueda de sus hijos y de sus nietes desaparecidos y apropiados en la última dictadura militar en la Argentina. Nuestros estudiantes trabajan con abuelas en una pasantía. Y esta pasantía está pensada con perspectiva intercultural y con una pedagogía decolonial, básicamente, primero, por los objetivos que cumplen y las tareas que los estudiantes desarrollan, por un lado, que tiene que ver con hacer un aporte significativo a las abuelas de Plaza de Mayo en lo que es traducción y subtitulado de los materiales biográficos, de la clasificación, desclasificación, de archivos clasificados, especialmente los entregados por el gobierno de los Estados Unidos a la Argentina en relación a la desaparición y el robo de niños y niñas durante la dictadura militar. En fin, tienen distintas funciones que son realmente un aporte significativo para las abuelas de Plaza de Mayo. Pero además de esto, que eso podría ser lo básico de cualquier voluntariado, el objetivo de la pasantía no es solo que los estudiantes aporten esto a las abuelas, sino que nuestro acervo político y cultural en derechos humanos forme a esos estudiantes y les dé a esos estudiantes una perspectiva diferencial de lo que significan los derechos humanos en América Latina, de lo que significan las democracias en América Latina. ¿Cuáles son los modelos democráticos? ¿Existen otros modelos democráticos que no son los del norte global? ¿Cómo coexisten estos modelos democráticos y estas gobernabilidades en América Latina con perspectiva de derechos humanos? ¿Sí? En relación a lo que veíamos al principio del concepto de multitemporalidad planteado por García Canclini. Todos estos elementos, en esta pasantía en particular, están puestos en la currícula de la pasantía y están todo el tiempo en juego y en tensión. Cuando hoy hablamos con los estudiantes, además, estas nuevas generaciones de estudiantes que están involucrados con el cuidado del medio ambiente, con la sustentabilidad y con los objetivos para el desarrollo sustentable, ¿sí? En educación, también hablamos de los nuevos derechos humanos, que tienen que ver con la recuperación de la tierra, el cuidado de los recursos, la soberanía alimentaria. ¿Qué implica para los pueblos como América Latina el derecho humano a la alimentación? ¿Qué implica? Bueno, todo esto está en juego en esa pasantía. Y ahí nosotros plasmamos en un proyecto concreto todos estos modelos pedagógicos que juntan, por un lado, la responsabilidad social de la universidad, en este caso de la Flaxo Argentina, comprometida con el desarrollo de las democracias en América Latina. No hice una introducción de mi institución, pero bueno, Flaxo fue creada por las Naciones Unidas, por la UNESCO en la década del 50 para el fortalecimiento, ¿sí? De las ciencias sociales y de las democracias en América Latina. Es una red que tiene representación en distintos países de la América Latina, entre ellos la Argentina. Entonces, cumpliendo con esos objetivos,
Cumpliendo con su responsabilidad social, Flaxo desarrolla esta pasantía para estudiantes internacionales, hispanoparlantes y no hispanoparlantes, ¿sí? Bien, entonces, ya para cerrar, vamos a ir a este repaso, ¿sí?, de lo que nosotros llamamos las pedagogías del involucramiento, ¿sí? Es justamente esto, todo esto que vengo planteando tiene que ver con esto. Es una pedagogía que involucra a la institución a la que pertenezco. A mí me interpela como gestor o gestora de la educación internacional, por lo cual me involucra, ¿sí? E involucra a nuestros estudiantes en la realidad social. Una cosa es pensar programas de educación internacional, yo siempre digo esto, donde los estudiantes pasan por el país donde están, pasan por la cultura a la que fueron, y otra es pensar programas de educación internacional donde los estudiantes se involucran con la realidad local. Y esto se puede hacer desde cuestiones muy sencillas hasta programas completos como la pasantía que acabé de mencionar. Entonces, ¿qué requerimos como equipo? ¿Qué requiere la institución para poder desarrollar estas pedagogías de involucramiento? Primero, un equipo con un alto grado de conocimiento de las diversidades culturales locales, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que tener un staff que represente diversidad cultural, sí, por supuesto. Pero además de eso, porque eso no garantiza solamente, ¿sí?, la visión intercultural. Además de eso, cada uno de los miembros del staff, del equipo que nosotros desarrollamos, tiene que tener un conocimiento de la diversidad cultural de su propio país, de su propio entorno y de su propia ciudad. ¿Por qué? Porque eso nos convierte en expertos de nuestra propia realidad. Y esto es algo que siempre está en tensión en los programas de Study Abroad, cuando entramos en diálogo con socios, especialmente del norte global. Pareciera ser que muchas veces las universidades de donde vienen nuestros estudiantes, o los países, o las grandes organizaciones que envían estudiantes por todo el mundo, son los expertos sobre nuestra cultura. Puede ser, pero la verdad es que los expertos de nuestra propia cultura somos nosotros. Bueno, conocimiento de la conformación cultural de los estudiantes que recibimos. Así como somos expertos de lo nuestro, por lo menos tenemos que tener conocimiento de quiénes son nuestros estudiantes, qué población vamos a recibir, para qué van a venir, cómo van a venir y quiénes van a venir. Para eso tenemos que desarrollar, sí, algunas habilidades de la interculturalidad, de las pedagogías cognitivas, ¿sí?, que tienen que ver con desarrollar curiosidad cultural. Me tiene que importar quiénes son mis estudiantes, quiénes son en términos subjetivos y culturales, ¿sí? Tengo que tener empatía, porque yo no puedo mandar a un pibe o a una piba en mis programas de educación internacional a cualquier lugar. Primero lo tengo que conocer, tengo que saber y tengo que entender empáticamente cuáles son sus posibilidades y sus limitaciones. Es muy importante para que los programas no fracasen. La otra es, bueno, la complejidad cognitiva, la cuestión de poder preguntarnos, ¿sí?, de poder reflexionar críticamente, que está junto con la otra habilidad, que es el entendimiento crítico de la relación y del diálogo que voy teniendo con mis estudiantes. Gestores y profesores sensibilizados y formados en la perspectiva intercultural. Planificar los proyectos atendiendo a la diversidad cultural, todo lo que vimos anteriormente. Cada acción debe pensarse como un acto pedagógico intercultural. Y acá voy a poner un ejemplo cortito para explicar qué es esto. Hace unos años atrás, Argentina debatió en el Congreso de la Nación, en el Senado argentino, ¿sí?, la ley de identidad de género. Luego esa ley se aprobó en la Argentina. Hoy por hoy en la Argentina cualquier persona que quiera cambiar su género, ¿sí?, porque se autoidentifica con otro, pide, cambia su DNI, cambia su cartulina de identificación nacional, ¿sí?, y pone el nombre que le gusta de acuerdo a su identidad de género, sin mediar intervención psicológica, ni revisión médica, ni cirugía
etcétera, etcétera. Esa ley se discutió en el Congreso. Nosotros llevamos nuestros estudiantes y nuestras estudiantes a participar de esos debates porque en el marco de la Argentina, desde el contexto del Congreso argentino, se pueden hacer asambleas, se hacen asambleas abiertas o sesiones abiertas a la población para escuchar los debates y participar. Y participaron de los momentos en los que las organizaciones trans, travestis y transexuales de Argentina, liderados por una líder muy famosa de Argentina, se llama Luana Berkins, en aquellos debates. Esto, vos decís, bueno, fueron a visitar el Congreso. No, fuimos a que los estudiantes entendieran el proceso de debate en el marco del curso de géneros y sexualidades en América Latina y en Argentina, y toda la experiencia fue hecha para que los estudiantes pudieran reflexionar y comparar y contrastar este tipo de debates en un país de América Latina que mayoritariamente el norte global considera machista, tradicionalista, católico, etcétera, etcétera, ¿sí? Y que por eso no puede avanzar en la ampliación de derechos civiles de este tipo, y lo contrasta con otros modelos de países del norte global. Sentado al lado mío estaba un estudiante, que en el momento en el que una de las interlocutoras está hablando, comienza mi estudiante a llorar, me toma de las manos y me dice, imposible pensar esto en mi país. Nunca una travesti, una transexual se va a parar frente a un senador de la Nación en el Congreso de los Estados Unidos a contarle su historia de prostitución en la calle. Bueno, yo lo contuve como corresponde, salimos, y eso no quedó en esa anécdota. De ahí nos fuimos, nos sentamos en el aula, nos pusimos a reflexionar y nos pusimos a pensar cómo uno podría tomar esa experiencia como una experiencia transformadora para su propia realidad y para su propio entorno social, cultural y político. Esto es ilustrativo de cómo pareciera una pequeñísima cosa de acción con un estudiante, cómo uno puede después, pensando en este modelo pedagógico, cómo puede accionar y buscar una transformación. Bueno, finalmente voy a pasar al último punto, así que espacio para las preguntas. Evaluar los resultados no solo en términos de impacto, sino también en términos de aprendizajes adquiridos. Esto que hablaba recién del estudiante que estaba en el Congreso de la Nación Argentina. ¿Cuánto aprendió ese estudiante en esa sola hora y media que estuvo en el Congreso de la Nación Argentina asistiendo a un debate sobre la ley de identidad de género? ¿Cuánto aprendió? ¿Cómo aprendió? ¿Qué se lleva? ¿Y qué prácticas puede poner en acción en el futuro? Por otro lado, la versión que comento de esto, la contracara nuestra es cuando las organizaciones, varias de las referentes que conocían a nuestros docentes y demás, vieron ingresar a los estudiantes internacionales, ¿sí? Luego de sus alocuciones se quedaron con ellos, ¿sí? Porque ellas tenían curiosidad de por qué estudiantes que venían del norte global iban a querer estar en ese debate que asumían ya era saldado en sus países, ¿sí? Bueno, lo dejo aquí. Planteo, nada más voy a dejarlo aquí con esta frase de esta Catherine Walsh, que es una intelectual que vive en Ecuador y que suscribe al modelo de las pedagogías decoloniales en América Latina. Muchísimas gracias, quedo a disposición para preguntas y comentarios.